Buenos días, familia. Finalmente estamos llegando al final del libro de Efesios, de esta gran carta que comenzó mostrándonos el propósito de Dios para su pueblo, que desde antes de la fundación del mundo, el Señor se propuso formar un pueblo, un grupo de hombres y mujeres que, aunque imperfectos, formarían su iglesia. Una familia en la que todos tenían algunas cosas en común. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe, etc. Un grupo de hombres y mujeres que debían vivir de manera diferente en este mundo. Una vida a la altura del llamado de Dios. Pablo decía, les ruego que caminen como es digno del llamado de Dios. Y luego Pablo pasa a explicar en esta misma carta qué significa en forma práctica ese vivir a la altura del llamado de Dios. Y nos enseñó cómo vivir como miembros de la iglesia, nos enseñó a vivir como miembros de este mundo, como habitantes de este mundo, vivir siendo luz en medio de este mundo. Aún nos enseña cómo ser en medio de nuestras relaciones familiares. Y nos habló acerca de cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser esposos, cómo ser esposas. Y también habla de nuestro mundo laboral. Cómo es que tenemos que relacionarnos con nuestro jefe y como jefe, cómo tenemos que ser con nuestros empleados. Definitivamente ya no somos los mismos, ahora tenemos una manera nueva de vivir, la iglesia tiene una nueva manera de pensar, una forma diferente de vivir, tiene unos nuevos estándares de vida, tiene metas que alcanzar, tiene una forma diferente de criar a sus hijos, etc. Y esto es todo lo que la carta a los Efesios nos está diciendo. Pero aquí en esta parte final Pablo nos está diciendo que definitivamente no es fácil vivir a esta altura. Y no solamente por nosotros mismos, sino porque estamos metidos en medio de una guerra. Y cada vez o cada centímetro que nosotros avancemos en nuestra santidad, lo estaremos haciendo en medio de conflictos, porque la vida cristiana no es un paseo por un parque de diversiones, sino es estar metidos en medio de un campo de batalla, en medio de una guerra espiritual. Pero la buena noticia es que Dios nos ha dado los recursos para tener victoria en medio de esta guerra. Por eso es que es de suprema importancia que los cristianos estemos conscientes de esta lucha, pero también conscientes de los recursos que Dios nos ha dado para esta lucha y conscientes del enemigo al que tenemos que enfrentar. De lo contrario, seremos presa fácil de nuestro enemigo. Y si hay que resaltar algo en este texto que vamos a ver a continuación, es las diferentes figuras que usa Pablo, haciéndonos ver que estamos en medio de un conflicto, en medio de una guerra espiritual, y que todos tenemos que ir a esa guerra. Dice en Efesios 6, versos 10 en adelante, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y entonces el Señor, Pablo nos está diciendo que debemos tomar justamente esta armadura y estar firmes en el Señor en medio de este conflicto, en medio de esta guerra. Y Pablo definitivamente está describiendo a un soldado, no en una parada militar, no vestidos de gala, sino en medio de un conflicto. Porque es diferente ver a un soldado en medio de una parada militar, donde está vestido de gala, todo limpio, arreglado, y ver a un soldado metido en medio de un conflicto, ¿no? Lleno de ropas ya sucias, porque de repente ha estado en la tierra o con sangre alrededor. Es totalmente diferente, es un panorama diferente. Y el panorama que nos presenta Pablo no es el de soldados en un desfile, sino de soldados en medio de una guerra. Y no solo es el único versículo que nos habla Pablo, son muchos versículos que en la Biblia nos da esta idea. Por ejemplo, en Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, ¿no? Comienza diciendo, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces dice, hay armas en la luz, ya nos da una idea de un conflicto. En 2 Corintios, capítulo 10, verso 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Entonces dice, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No militamos en la
no militamos según la carne. Entonces, nuevamente, la idea de una guerra, de un conflicto en el que debemos nosotros estar. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3, el Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. De nuevo, le está hablando a Timoteo y le está diciendo que él es un soldado. Y nosotros, cuando hemos sido llamados por el Señor, nos hemos convertido en soldados del Señor. Miren, Pablo animaba a Timoteo de esta manera en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 12. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿No? Le dice que pelea la buena batalla de la fe. O sea, hay una pelea, hay un conflicto, hay una guerra que tenemos que pelear. Pablo al final de su vida escribe esto en 2 de Timoteo 4:7. Dice, desecha las fábulas profanas y viejas. Es 2 de Timoteo 4:7. Dice que Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Hay una batalla que Pablo ha peleado toda su vida. Entonces, definitivamente la Biblia nos ilustra de muchas maneras que estamos metidos en un conflicto, en un campo de batalla. Y como todos soldados, si somos descuidados, podemos salir heridos, ¿no? En una guerra física, un soldado que está descuidado puede salir herido, puede salir mutilado, ¿no es cierto? E inclusive puede morir en medio de ese campo de batalla. Por eso en toda la Biblia el Señor nos exhorta a estar despiertos, a estar alertas, a estar velando, a estar vigilando, ¿no? Y de nuevo la idea es en un conflicto donde los soldados ya están enfrentándose al enemigo en la noche, no pueden dormir. Tiene que haber un grupo que está vigilando y otros que tal vez descansan algunas horas, ¿no? Y después se reemplazan, pero siempre están vigilando totalmente lo que está pasando alrededor. ¿Por qué? Como vuelvo a decir, no estamos en medio de una parada militar, sino estamos en medio de un conflicto bélico, en medio de un conflicto, en medio de una guerra espiritual. Y nos preguntamos entonces, ¿qué tan conscientes estamos de esta guerra? Y seguramente nos vamos a decir, sí, claro que sí, amén, amén, ¿no? Pero te pregunto, cuando nos levantamos, cuando empezamos el día, ¿estamos conscientes de que estamos en un campo de batalla? Que si no tenemos cuidado podemos pisar una mina explosiva y que nos puede destruir totalmente. ¿Estamos conscientes de ello? ¿O simplemente nos levantamos y empezamos nuestra vida y de repente nos acordamos que estamos en un campo de batalla, de repente en un tiempo de estudio bíblico, de lectura bíblica, en la iglesia, pero no nos acordamos que día a día, desde que nos levantamos, estamos ya en un conflicto, estamos en medio de una batalla espiritual, en la cual podemos ser atacados por sorpresa por el enemigo y podemos caer. Ahora, si bien es cierto, este panorama puede parecer medio aterrador, sin embargo, no quiero quitar la impresión de lo maravilloso que es la vida cristiana. Porque en esta misma carta, Pablo justamente nos ha dicho eso en los primeros capítulos. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido revestidos de su poder, de su amor. Y todo esto es maravilloso. La vida cristiana es maravillosa. Sin embargo, también esta realidad no anula la otra realidad. La realidad que estamos en medio de un conflicto, en medio de una batalla. Y que eso hace difícil entonces ser lo que debemos ser. Cada día estamos en medio de unos conflictos constantes y cada día están retando nuestras vidas. A veces parecería que los creyentes no tenemos conciencia de esta batalla espiritual y las repercusiones que pueden tener a nuestra vida. Pareciera que nosotros vivimos como si Dios y el diablo hubiesen hecho paz, ¿no? Y lo vamos a ver por qué es que menciono esto, ¿no? Y vivimos así sin tener en cuenta eso. Criamos a nuestros hijos sin tener en cuenta eso, sin tener en cuenta que hay peligros allá afuera para nuestros hijos, para toda nuestra familia. Una vez más, recordemos que la Biblia nos dice que estamos en guerra. ¿Y hasta cuándo dura esta guerra? ¿Por cuánto tiempo dura esta guerra? La guerra es constante. Estamos en una guerra constante y esta guerra solo se va a terminar cuando Jesucristo venga. Porque el Padre ha prometido que Él pondrá a sus enemigos debajo de los pies de Jesucristo. Entonces, cuando Él venga, toda guerra finalmente habrá concluido, ¿no? Pero hasta entonces debemos seguir cada día librando esta batalla, conociendo y teniendo certeza de esta realidad y también la certeza de las armas que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿qué tan grande es este conflicto?
Porque tú puedes decir, oh, qué exagerado, ¿no? Estás poniendo las cosas medias dramáticas, ¿no? Pero un conflicto o uno puede ver el poder del enemigo cuando uno mira las armas que está usando justamente el otro lado. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si en nuestras costas de repente amanece un día y escuchamos por las noticias que toda la armada del país, ¿no? Todos los buques de guerra están ahí plantados en nuestro puerto, que hay contingentes de hombres, ¿no? De infantería que están yendo hacia las playas, y aviones de guerra están sobrevolando las costas del país en este puerto. Entonces nos damos una idea que no es algo pequeño que se viene, sino que se viene un gran enemigo. Y justamente cuando nosotros vemos las escrituras, ¿no? Rápidamente podemos mirar o podemos darnos una idea de este conflicto grande que justamente nosotros tenemos. Pablo dice, por lo tanto, hermanos, fortaleceos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, vístanse con toda la armadura de Dios. En el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. De nuevo, la idea es, tienes que tomar toda la armadura de Dios. No puedes tomar solo algo que a ti te conviene o algo que a ti te gusta y lo otro no. Tienes que tomar toda la armadura de Dios y fortalecerte en el poder del Señor, si no, no vamos a poder ganar, ¿no? Y esto ya nos da una idea de que a quien combatimos no es alguien que es que podemos pasar por alto sin poder entender el poder al que nosotros nos enfrentamos. Y el poder al que nos enfrentamos es grande. El diablo, Satanás, es bastante poderoso. Pero obviamente nosotros tenemos de nuestro lado al Señor, que es el Todopoderoso. Sin embargo, dice en el verso 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que nos dice el Señor, que debemos ¿qué? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice que debemos fortalecernos en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. ¿Y cómo es esto del poder de Dios? ¿Qué tan grande es este poder que Dios quiere darnos a nosotros? Dice más atrás, en Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante, Pablo hace una oración para que nosotros podamos conocer algunas cosas. Y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire, está orando para que podamos entender cosas. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Tercero, dice verso 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿no? Pablo está orando y dice, Señor, permíteles que ellos puedan conocer, que ellos puedan entender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Entonces Pablo está diciendo que hay un poder que el Señor ha otorgado al creyente. Y ese poder es el mismo poder con el que Cristo resucitó de los muertos y fue sentado a la diestra de Dios. Por eso es que Pablo dice, Señor, que ellos puedan entender, que ellos puedan tener espíritu de sabiduría, de entendimiento, que sus ojos sean alumbrados para que puedan ver el poder que ellos tienen a su disposición. En otra oración más adelante, en Efesios capítulo 3, verso 14, Pablo dice lo siguiente. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está diciendo, yo pido para que ellos sean, para que se les dé ese poder y se fortalezca su hombre interior. En otras palabras, Pablo está diciendo que este poder está a nuestra disposición.
Es un poder grande, es el poder con el cual Cristo resucitó de los muertos y fue sentado a la diestra de Dios. Bueno, definitivamente necesitamos ese tipo de oraciones, porque si uno se pone a pensar, dice, pero ¿qué poder es este, no? Porque cuando uno habla de poder, de pronto por las imágenes de la televisión, uno piensa que, oh sí, si tuviese poder, entonces podría atravesar paredes, hacer levitar cosas, ¿no? O sea, que me salgan rayos poderosos de mí, pero ese no es el poder del que estamos hablando. Dice que es el mismo poder con el cual Cristo resucitó de los muertos, y ese poder está a nuestra disposición, ese gran poder de Dios. Ahora, si está a disposición de nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros para tomar ese poder? Porque ¿qué significa esto que Pablo dice en el verso 10? Fortaleceos en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Significa que debemos hacer algo, porque si dice, fortalezcanse en el poder del Señor, significa que algo tenemos que hacer para apropiarnos de ese poder. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es aprender a no confiar en nosotros mismos. No confiar en nosotros mismos, no confiar en nuestra propia prudencia, no confiar en nuestra propia fuerza, sino aprender a confiar en el Señor. Ya que cuando el cristiano cree o piensa que es fuerte, es cuando está más vulnerable a cualquier situación. Recordemos, el Señor les dijo a los discípulos, ustedes han sido pedidos para ser zarandeados y ustedes se van a apartar de mí y me negarán. Y Pedro diciendo, yo nunca, Señor, eso nunca yo lo haría. Y el Señor le dice, ¿no? Que en verdad él lo iba a negar inclusive hasta 3 veces, ¿no? Antes que el gallo cante. Y Pedro diciendo no, porque en realidad para él nunca pasaría por su mente que él podría hacer algo así, porque él se creía muy fuerte en sí mismo, pero horas después lo encontramos bajo maldición, jurando que él no conocía a Jesús. Y si vamos a librar esta batalla espiritual, lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos débiles y necesitamos esa fuerza, el poder de Dios. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9, Pablo nos dice lo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús le está diciendo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir esto que Pablo dice que soy débil? ¿Débil en qué? Débil. Pablo estaba reconociendo constantemente que él era débil. ¿Para qué? Para poder hacer lo que Dios le pedía que haga. Y por eso él necesitaba de Dios. Él necesitaba de Dios para hacer todo lo que tenía que hacer. Porque él reconocía que era débil. Y Dios le decía que mientras más reconozca que él era débil, el poder de Dios se fortalecería en él. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuanto más somos conscientes de que no podemos librar esta lucha nosotros solos, con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, más nos haremos dependientes del Señor para poder librar esta lucha. ¿Y a través de qué? ¿Cómo es que hacemos esto? ¿Cómo hacemos para encontrar esa dependencia de Dios? A través de la oración. A través de la oración nosotros podemos hacer ello. Porque y aquí algo tenemos que también aclarar, la oración no es un intento de torcer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? A veces por ahí hemos escuchado que tenemos que orar para torcer la mano de Dios. No. La oración no es un ejercicio para torcer la voluntad de Dios. Que si Dios ha dicho esto, nosotros con la oración vamos a cambiar lo que Dios ha dicho. No, eso no nos dice las Escrituras. La Biblia nos dice que la oración es un reconocimiento, al contrario, en humildad de nuestra debilidad y dependencia de Dios. Pablo le decía en el mismo versículo que hemos leído, Señor, quítame de mí este aguijón, ¿no? Y el Señor, y dice que le pidió por 3 veces, pero el Señor, ¿qué le dijo? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate solo de mi amor, tranquilo, Pablo. Descansa en mi amor. Déjame hacer lo que tengo que hacer.
Y no es tratar de torcer lo que Dios está diciendo que haga. Por eso Pablo mismo dice que él se goza en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Porque obviamente como hombre nadie le gusta estar en estas situaciones. Pero Pablo no estaba dispuesto a torcer esto, sino él se goza en eso, porque en medio de todo eso él sigue reconociendo a Dios, y Dios se va a fortalecerlo aún más con su poder a través de esa experiencia que Pablo tiene de sentir que es débil delante de Dios. Y la oración es es el reconocimiento de esta nuestra debilidad. Por eso es que Pablo mismo dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar, que debemos estar orando sin cesar. ¿Por qué? Porque a lo largo del día vamos a necesitar la asistencia de Dios constantemente. ¿Para qué? Para poder manifestar el fruto del Espíritu Santo en cualquier situación, para tomar decisiones, para librar conflictos con otras personas, para hacer nuestro trabajo, para poder encaminar nuestras propias motivaciones, etcétera. Porque nada de esto podría ser sin la ayuda de Dios. Recuerden que el Señor nos ha dicho que tenemos que vivir de una determinada manera. Por tanto, cuando yo estoy viviendo cada día, necesito yo la asistencia de Dios, porque circunstancias diferentes van a ocurrir a lo largo de mi día. De repente me levanto muy bien temprano y estoy muy contento, muy alegre. Me puse ya en oración y se levanta de repente mi esposa, pero no se levanta de repente tan alegre, se levanta de repente, como se dice, con el pie izquierdo, muy molesta, muy enojada, y ella hace algo, dice algo que me incomoda, y entonces yo o respondo con mi carne, o inmediatamente busco la asistencia de Dios y le digo: Señor, ayúdame a ser el buen esposo que debo ser a pesar de esta situación, a poder amar a mi esposa como tú nos amas a nosotros, aun cuando nosotros nos ponemos así. ¡Wow! Y Dios va a derramar de ese su poder, porque estoy reconociendo mi debilidad ante esta situación, y derramará su poder para que yo pueda mantenerme firme en medio de esta situación. De repente estoy en el trabajo y mi jefe de pronto está muy malhumorado y empieza a gritarme de una manera que nunca lo había hecho. Y entonces yo estoy por responder de una manera también que nunca lo había hecho. Pero entonces le pido asistencia al Señor y le digo: Señor, ayúdame a ser el empleado que debo ser. Tu palabra dice, Señor, que yo debo sujetarme a mi jefe, aún a los malos, aún a los que tratan mal, Señor, y ayúdame, Señor Jesús. Y entonces el Señor va a asistirme, porque de nuevo estamos en medio de un conflicto, estamos en medio de una guerra en la cual la idea de Satanás es hacerme caer en pecado. Pero yo me mantengo firme con la asistencia de Dios, entendiendo que es mi debilidad y no mi fuerza. Ustedes han escuchado algunas personas que se ponen agresivos, ¿no? Inclusive ponen el nombre de Dios y dicen: no, cuidado que yo soy evangélico. Cuidado que yo soy evangélico y tú me tienes que tratar bien. Y empiezan a tener una discusión de esa manera, usando inclusive el nombre de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque eso no nos manda el Señor. Y no, de esa manera no manifestamos el fruto del Espíritu Santo. No manifestamos paciencia, no manifestamos humildad, no manifestamos benignidad. Y lo peor, si entramos en un conflicto verbal con otras personas, ¿no? Entonces, terrible, ¿no? Pero necesitamos la asistencia de Dios, la humildad para poder decir: Señor, ayúdame, porque cada día vamos a tener experiencias diferentes en nuestras vidas que van a querer hacernos tropezar. Entonces necesitamos la asistencia de Dios. Sin la ayuda de Dios esto va a ser imposible. ¿Ok? Entonces nos preguntamos entonces, si somos nosotros creyentes y nos levantamos y no nos ponemos en oración,
nos hemos ido al trabajo de repente, llegamos a la hora del almuerzo, nos acordamos de hacer una pequeña oración dando gracias por los alimentos, le dimos gracias al Señor, terminó el día y nos fuimos a la cama a acostarnos y queremos orar, pero nos quedamos dormidos por el cansancio y pensamos que ya estamos bien. No, estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos muy en el fondo diciéndole a Dios, yo no te necesito. Con mis fuerzas yo lo puedo hacer, Señor. Sí, yo me puedo hacer con mis fuerzas. No necesito tu asistencia, no necesito tu oración, no necesito tu consejo, no necesito tu dirección. No, yo lo puedo hacer solo. Y aquel creyente que no ora o es un cristiano totalmente arrogante que piensa que puede enfrentar esta batalla solo, o es un total ignorante de los peligros que se enfrenta cada día. La oración es de vital importancia a nivel individual y a nivel también colectivo. Por eso es que si nosotros no oramos individual ni colectivamente como iglesia, es que estamos ignorantes. No entendemos cómo es que se están desarrollando las cosas. Si como iglesia no acudimos a orar, no estamos orando, es porque no entendemos el conflicto en el cual nos estamos enfrentando cada día. Y a nivel individual también. Si no oramos, eso significa que no estamos entendiendo el conflicto al cual nos enfrentamos, o somos tan arrogantes que pensamos que nuestras fuerzas lo podemos hacer. Y estamos en medio de una guerra y el Señor nos está diciendo, antes de enfrentar esta guerra necesitas fortalecerte con el poder del Señor. Y la forma como nos sustentamos de ese poder es a través de la oración. Alguien decía que la oración es como ese radio de comunicación que tienen los soldados en medio de la guerra. Si hemos visto algunas películas de repente de guerra, hemos podido ver que cuando los soldados están de repente ya en una trinchera, en un lugar, ¿no? Entonces van a decirles, de repente se comunican por radio a su cuartel general diciendo Charlie 1 al cuartel general, y entonces le dicen, sí, aquí estamos, ¿no? Y le dice, hemos tomado ya la posición, instrucciones. Y entonces ahí el comandante que está ahí en ese lugar le da instrucciones tácticas, ¿no? Y le dice, esperen en ese lugar hasta nuevo aviso, esperen en ese lugar hasta nuevo aviso, ¿no? Porque ellos están viendo de manera general ya el avance de la situación. O le dice de repente, avancen, no hay peligro, avancen, ¿no? Entonces hay instrucciones que les va dando desde el cuartel general a través de esa radio. Si no, se quedarían solos y no sabrían qué hacer después. O de repente hemos visto en películas cuando de repente están en una posición y están rodeados de un sinnúmero de hombres que los supera totalmente, ¿no? Y saben que si se van a enfrentar directamente van a perder, entonces necesitan asistencia, ¿no? Y de nuevo llaman al cuartel general, ¿no? Aquí Charlie 1, llamamos al cuartel general, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos asistencia aérea. Estas son las coordenadas. Y de pronto, en un lapso de unos minutos, vienen los aviones y empiezan a bombardear esa zona, pero que está más allá, donde están todos los enemigos, y ya una vez bombardeado, ya ellos pueden salir a ese lugar a terminar el ataque, ¿no? Entonces la oración es así, es esa comunicación que necesitamos para esa asistencia de Dios de una manera constante. Y podemos estar seguros que la gracia de Dios nunca se acaba. Y de manera constante vamos a ser asistidos por Dios cuando nosotros nos levantamos en oración delante de Dios. Ok, entonces Pablo nos dice que necesitamos, antes de enfrentar esta batalla, necesitamos fortalecernos con el poder de Dios. Leo de nuevo el verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recordemos que el contexto es que Pablo está enseñándonos a cómo vivir en este mundo, como iglesia, como parte de este mundo, como padres, como hijos, como esposos, ¿no? Como trabajadores. Nos está enseñando a vivir, pero nos está diciendo hay un conflicto, cuidado, esto es difícil. Entonces, para que vivas como debes vivir, lo primero que necesitas es fortalecerte con el poder del Señor. Necesitas estar en oración, en dependencia de Dios, no con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor.
Y lo segundo que nos dice el Señor, que debemos vestirnos con la armadura de Dios. Verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, hay dos elementos que debemos usar en medio de esta guerra. El fortalecernos en el poder de Dios y dependencia de Él. Y lo segundo es ponernos la armadura de Dios. Lo primero depende definitivamente de Dios. Él nos va a asistir como Él quiera asistirnos, pero lo segundo depende de nosotros. Hay una responsabilidad en nosotros. Siempre es así en toda la Biblia, ¿no? Le pedimos a Dios, Dios va a hacer cosas, pero también nos da la responsabilidad de hacer algunas cosas a nosotros y nosotros tenemos que hacerlas. Entonces, si alguien dice, no, ora al Señor y deja la situación así, no es así. Hay cosas que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, si es un conflicto, una situación con nuestros hijos, ¿no? Entonces sí, tenemos que orar, ¿no? en esta situación, porque hay un conflicto. Aquí hay una guerra espiritual mucho más allá de nuestros hijos. Hay una guerra espiritual y solo el Señor nos puede asistir, solo el Señor nos puede ayudar. Pero no solo queda ahí, sino también sigue siendo nuestra responsabilidad, ¿qué? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestra responsabilidad sigue siendo disciplinar su rebeldía, si es que hay rebeldía, pero a su vez poner en su mente palabra del Señor de una manera constante, ¿no? Como vimos en el video anterior. Entonces siempre hay una responsabilidad en nosotros, ¿no? Por ejemplo, si estamos en medio de una tentación, le pedimos asistencia al Señor, ayúdanos, pero a su vez la Biblia nos dice algo claro, que debemos huir de esas tentaciones, ¿no? Ok, entonces teniendo claro que no es en nuestra fuerza, pero a su vez nosotros tenemos algunas indicaciones claras del Señor para nuestras vidas, entonces nos recuerda que el verso 12, porque tenemos una lucha contra carne, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces nos está diciendo que tenemos un enemigo al cual nosotros vamos a enfrentar, ¿no? En el verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Entonces hay un enemigo que es común, el enemigo de nuestras almas, el diablo, ¿no? Es un ser personal. Recordemos que fue un ángel de Dios y que convenció a un tercio de la población de ángeles para que se rebelaran contra Dios. Este ser, con mucho poder y con mucha astucia, dice que acecha a los creyentes, ¿no? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esta palabra acechanzas viene de una palabra griega que nos habla de método, ¿no? Metodía, métodos, ¿no? Dándonos la idea de que el diablo tiene un plan justamente para destruirnos, para hacernos caer. El diablo no ataca a tontas y a locas, ¿no? Él tiene un plan para destruir. Él tiene un plan para cada uno de los no creyentes también, ¿no? La Biblia nos dice que Él está cegando a los creyentes y los mantiene justamente ahí ciegos. Cuando la palabra de Dios llega, nos decía en la parábola de la semilla es regada, pero decía, venían unas aves del cielo y se llevaban la palabra, ¿no? Porque está tratando de mantener ciegos a estas personas. En Juan capítulo 12, verso 39, dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dice, por eso algunos no podían creer, por eso algunos no creen, porque Él ciega los ojos de ellos, está cegando sus ojos y está endureciendo sus corazones. Esta es la acción de Satanás sobre la vida de las personas no creyentes. Y ahora, con los creyentes también puede actuar Satanás. Sí, y miren lo que pasa en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, Pedro nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, nuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario? El diablo, nos dice Pedro,
como león rugiente anda buscando a quien devorar. Está ahí rondando a ver quién cae, cómo nos hace caer, porque él no actúa a tontas y a locas, no dispara cosas a tontas y a locas a ver quién cae, no, sino tiene una estrategia, son sus acechanzas, ¿no? Él nos acecha. Él va a saber nuestras debilidades a través de nuestro actuar. Él no es omnipresente, no es omnisciente, pero sí conoce nuestras debilidades a través de nuestro actuar, a través de lo que nos ve hacer. Y a través de eso está buscando a quién devorar. Está buscándonos para desviarnos de repente doctrinalmente. Está desviándonos para poner tropiezo en nuestro testimonio delante de nuestra familia, delante de nuestros amigos, en la iglesia. Está poniendo tropiezo ahí para ser personas que dividen la iglesia, ¿no? Etcétera. Entonces el diablo va a usar muchas maneras para poder destruir nuestras vidas, ¿no? Y aunque muchos niegan la presencia del diablo, de repente algunos pueden decir, no, pero qué exagerado, que sí, que el diablo no. No, sí, claramente la Biblia nos está diciendo que tenemos un adversario, el diablo, que está acechándonos constantemente, que está poniéndonos trampas constantemente para caer. Por eso es que decíamos, ¿no? Que debemos estar conscientes de esta guerra, que desde que nos levantamos el diablo va a estar poniendo trampas, porque está acechando nuestras vidas. Unos días más que otros tal vez, pero está ahí acechando constantemente nuestras vidas a ver cómo vamos a caer. Y como león rugiente buscando, dice, ¿a quién devorar? ¿No? Tenemos un enemigo. Y eso es lo que nos dice Pablo aquí. Y este enemigo, recordemos que es muy astuto, se rebeló contra Dios siendo un ángel y convenció a 1/3 de toda la población de ángeles a rebelarse contra Dios. Esto ya nos habla de la astucia que tiene para poder convencer inclusive a estos seres sobrenaturales, a los ángeles, para rebelarse contra Dios. Ahora, ¿qué tan poderoso es un ángel? Uno se pregunta, ¿no? La Biblia misma nos dice que un solo ángel mató a 180,000 asirios en una sola noche, ¿no? Entonces, sí, es un ser poderoso. Y si fue un ángel, Satanás, entonces es un ser totalmente poderoso y es un ser totalmente astuto, ¿no? Entonces, nadie puede enfrentarse, un hombre no puede enfrentarse a Satanás, ¿no? Sin la asistencia de Dios. ¿Por qué? Porque es poderoso, es mucho más poderoso que nosotros y es totalmente astuto. Si vemos, por ejemplo, cómo convenció a Eva, retorció las escrituras y empezó a convencerle de algo hasta que finalmente ella cae en el pecado. Si nosotros realmente miráramos lo que la Biblia nos está diciendo, tendríamos más cuidado de algunas cosas en nuestras vidas. Volvemos al verso 12 del capítulo 6 de Efesios 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nos está diciendo que nuestra principal lucha no es contra personas, no es contra las personas. Hay personas que sí, a veces están molestando, inquietando, poniendo trampas a nuestra vida. Sí, pero nuestra principal lucha no es con ellos. Detrás de ellos hay un poder que se está moviendo. Dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, nos está diciendo que este mundo está poblado de demonios. Este mundo, esta atmósfera está poblada de demonios, ¿no? Entonces no necesitamos que alguien nos diga que, sí, veo demonios aquí y allá. Ya la Biblia nos dice, está plagada de demonios, ¿no? Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo, potestades, ¿no? Ahí estamos luchando. No es contra personas, sino es contra estas entidades que están influyendo en esas personas justamente para hacernos caer. Y si recordáramos esto constantemente los creyentes, de repente tendríamos menos conflictos con personas y atenderíamos más realmente dónde está el verdadero conflicto. Entonces nuestros enemigos no son los inconversos, no son las personas que nos pueden hacer daño, sino detrás de ellos está
Satanás y sus huestes tratando de atacar nuestras vidas. Por eso es que Pablo nos dice eso, para no dejarnos engañar. No te dejes engañar. Tu lucha no es contra las personas, sino hay una lucha que va más allá. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estos son los que nos ponen trabas. ¿Para qué? Para no caminar como es digno de nuestra vocación. Recuerden que el llamado de Dios es que caminemos como luz en medio de este mundo. Caminemos de una manera determinada en la iglesia, buscando la unidad. Caminemos como padres, como esposas, como hijos, como padres, de acuerdo a las instrucciones del Señor. Pero obviamente lo que el diablo va a querer es que nosotros no caminemos de esa manera. Y nos va a poner trampas justamente ¿para qué? Para hacernos caer. Va a usar personas muchas veces para hacernos caer y no andar como es digno de la vocación como a la cual Dios nos ha llamado. A veces pensamos, como Hollywood nos ha mentido, ¿no? De que el diablo se va a aparecer a nosotros, todo tenebroso, en medio de la oscuridad, con sus cachos, colas, ¿no? Vestido de rojo y todo ello. Pero no, la misma Biblia nos dice que ellos se aparecen como ángeles de luz. ¿Por qué? Porque ellos siempre están buscando engañarnos. El diablo es mentiroso. Y obviamente lo que va a estar buscando siempre es que el corazón duro del incrédulo se mantenga así. Le va a dar lo necesario para que se mantenga así. Incrédulo, incrédulo, ¿no? Entonces es una lucha constante y ahí no vamos a poder convencer a un incrédulo. Necesitamos la asistencia del Señor para que cuando le hablemos de su palabra, esa persona pueda entender, conocer, ¿no? Del Señor, por ejemplo, ¿no? Porque el objetivo del diablo es que ellos, los que no conocen al Señor, sigan viviendo sin esperanza. Y para nosotros los creyentes también ya hemos visto, ¿no? El diablo anda buscando a quien devorar. ¿Y qué significa eso? Que quiere también distraernos realmente e inducirnos a pecar, a no ser lo que debemos ser, ¿no? A buscar de repente satisfacción en otras cosas que no es de Dios, que no son de Dios, ¿no? A no estar satisfechos en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, sino a buscar satisfacción en otras cosas. Eso ya es demoníaco, eso ya es del diablo. Recordémonos que aún el diablo tuvo la arrogancia de tentar al Hijo de Dios, a Cristo mismo, en el desierto, y diciéndole, vamos, si tú eres Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, ¿no? Cuando él estaba en esos momentos, estaba en un ayuno, entregándose al Señor y no satisfaciendo los deseos de su carne. Pero el diablo quería, satisface tu carne, tienes hambre y tú eres el Hijo de Dios, puedes convertir esta piedra en pan. Y ahí es donde sabiamente el Señor le responde también con otra escritura, ¿no? Es por eso que nosotros debemos fortalecernos, porque el diablo es muy astuto, aún quiso engañar a Cristo, ¿no? Es tan arrogante que aún quiso tentar a Cristo. ¿Y cómo no va a venir por nosotros? Va a venir por nosotros y nos va a querer engañar, nos va a querer hacer caer. Por eso es que debemos estar siempre despiertos, vigilando, fortaleciéndonos en el poder del Señor, en oración y poniéndonos toda la armadura de Dios, porque por nuestra cuenta no podemos pelear, ¿no? Es un ser maligno muy poderoso y con mucha experiencia tentando al hombre por tanto tiempo, ¿no es cierto? Y recuerden que Satanás odia a Dios y odia al creyente, ¿no? Odia totalmente a Dios y nos odia mientras nosotros estamos en el gozo y en el amor del Señor. Jesús mismo decía que Él es homicida y mentiroso desde un principio, ¿no? Él es homicida, Él quiere destruirnos, Él quiere matarnos. ¿Pero con qué? Con esas mentiras, porque el diablo siempre ofrece lo que no puede dar. El diablo oculta o disfraza su anzuelo para que el que cae en el anzuelo no mire la desgracia que le viene si es que muerde el anzuelo, ¿no? Él es homicida desde un inicio y por tanto no podemos enfrentarnos al diablo sin la gracia de Dios y sin las armas que el Señor nos ha dado. La lucha es fuerte, nos dice Pablo, ¿no? Así es que nosotros solos no podemos poner resistencia al diablo, sino que necesitamos nosotros la asistencia de Dios. Ahora, en medio de esta lucha y con un enemigo tan poderoso, ¿podemos avanzar? Sí, la idea es que justamente termina Pablo esta sección, este episodio diciéndonos eso, que sí, podemos nosotros avanzar. Dice en el mismo versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos dice para que podamos estar firmes. O sea, si hacemos lo que Dios nos dice, podemos estar firmes. Verso 13.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Habiendo acabado esto, estar firmes. O sea que sí podemos estar firmes, sí podemos avanzar en nuestra vida de santidad, sí podemos hacerlo porque el Señor nos ha entregado las armas para poder hacerlo. Ahora, Pablo menciona para que aún en el día malo podamos mantenernos nosotros firmes. Y este día malo, creo que todos lo conocemos, todos los creyentes conocemos el día malo. Es un día en donde pareciera que la tentación ya no la podemos resistir, ¿no es cierto? Pareciera una tentación insoportable, ¿no? Y Cristo conoce nuestros días malos, ¿no es cierto? Job luchó, ¿no? En todo ese tiempo que él estuvo tentado por las cosas que Satanás hacía con el permiso de Dios, ¿no es cierto? Y Satanás le cayó ahí con todo a Job, pero Job resistió, ¿no? Resistió todo ello. Igual, a Pedro el Señor le dijo, ¿no? Satanás os ha pedido para zarandearles, ¿no? Y en la sabiduría y en la providencia de Dios, Dios permitió darle paz a Satanás para que zarandee a sus discípulos, ¿no? En especial a Pedro, ¿no? Hay un día malo, ¿no? Hay días malos. Satanás nos tienta constantemente todos los días, pero hay días malos. Hay días que como si se juntaran las tentaciones, o hay periodos que se juntan las tentaciones una y otra y otra y otra y otra. Y si no estamos alertas, si no estamos dependiendo de Dios, poniéndonos toda la armadura de Dios, pues vamos a caer, ¿no? Pero Dios nos dice que podemos llegar firmes, podemos resistir, ¿no? Y estar firmes en esa posición. Dios nos pide que resistamos y que estamos firmes, que Él va a fortalecernos con su poder y a través de la armadura que el Señor nos ha dado. El día malo no sabemos en qué momento viene. No sabemos qué día va a ser malo. No sabemos ese momento malo, esas tentaciones que se nos vienen a nuestras vidas. Por eso es que constantemente debemos estar preparados, porque el día malo no sabemos cuándo viene. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser hoy. No lo sabemos. Entonces tenemos que estar orando constantemente todos los días, manteniendo esa comunicación con nuestro Dios, manteniendo ese corazón de entender de que somos débiles en nuestras fuerzas, pero que en Dios tenemos el poder mismo que el Señor quiere darnos. Y que en Él tenemos todas esas armaduras que nosotros podemos ponernos para enfrentar esta lucha. Para que al final, cuando termine el día malo, cuando termine la batalla de ese día, podamos volver a nuestras casas, podamos volver de nuevo al Señor y podamos decir, lo logré, lo hice bien. Luché la buena batalla, peleé la buena batalla y estoy firme, he resistido, ¿no? Como dice Pablo aquí, resistir, el poder estar firmes, ¿no? Y esa es la voluntad de Dios, ¿no? Estamos en medio de esta guerra, estamos en medio de esta situación tan violenta en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que seamos de una forma, pero el diablo obviamente está resistiendo para que nosotros no caminemos de la manera como Dios quiere que caminemos. Y Dios nos ha dado dos armas: el poder mismo con el cual Cristo fue resucitado y su armadura, para poder hacer frente a esta batalla. Y al final, si somos obedientes y usamos estos dos elementos, podremos resistir aún en el día malo y salir victoriosos, manteniéndonos firmes y en la práctica haciendo lo que tenemos que hacer, actuando como creyentes que debemos conforme a la profesión de fe que hemos dicho que tenemos, ¿no? Viviendo de acuerdo a la vocación a la cual hemos sido llamados, siendo luz en medio de todo este mundo, en medio de la iglesia y aún en medio de nuestra familia. Que el Señor nos ilumine nuestro entendimiento y nos haga entender la profunda lucha en la que estamos metidos y también las armas grandes que nosotros tenemos para poder resistir y seguir adelante aún en el día malo. Amén. Si este video ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como estas y difunde estos videos a otros amigos para poder seguir difundiendo la palabra de Dios a todos.